Miren, hay batallas que de verdad definen el destino de todo un continente. Y la batalla de Ayacucho, bueno, es una de esas. Pero ¿qué pasaría si esa lucha, que se libró hace ya 200 años, en realidad nunca terminó? Pues según una publicación reciente que conmemora su bicentenario, los ecos de Ayacucho resuenan, y con muchísima fuerza hasta el día de hoy. Así que vamos a meternos de lleno a explorar esta idea. A ver, tratemos de imaginar la escena. Estamos en una llanura a más de 3.000 metros de altura, en plenos Andes peruanos. Es el 9 de diciembre de 1824. Dos ejércitos se preparan para un choque que va a decidir no solo el final de una guerra, sino el futuro de toda Sudamérica. Y aquí es donde se pone interesante, porque por un lado, Ayacucho es un hecho histórico, ¿no? Es la victoria definitiva que le puso punto final a casi 15 años de guerra contra el Imperio Español. Pero por otro lado, el material que estamos revisando hoy la plantea como algo más, como una metáfora muy poderosa, o sea, una lucha por la soberanía que de alguna manera sigue vigente. Ok, para poder entender bien qué significa hoy, primero tenemos que viajar al pasado. Hay que dimensionar la magnitud de lo que pasó en ese campo de batalla. Y ojo, esto no fue un combate más, para nada. Fue la culminación de un proceso larguísimo que abarcó el continente entero. Piénsenlo, desde las llanuras de Venezuela hasta las cumbres de los Andes, todo, absolutamente todo, conducía a este momento. Era, nada más y nada menos, que el último gran bastión del poder español en toda la región. Es que hasta el mismísimo libertador Simón Bolívar lo dejó clarísimo con estas palabras. Para los líderes de la independencia, Ayacucho no fue solo una victoria militar. No, era la coronación de todo su esfuerzo. Era el punto más alto, la cumbre de su gloria. Bien, pasamos a la campaña final. Y aquí es donde la cosa se pone de película, porque lo realmente increíble es cómo se consiguió esa victoria. Las circunstancias justo antes del combate eran, para decirlo suavemente, terribles para las fuerzas patriotas. Es que miren esta comparación. Los números hablan por sí solos. El ejército patriota estaba en una desventaja clarísima. Tenían casi la mitad de soldados, venían cansadísimos de marchas larguísimas y para rematar, los realistas controlaban el terreno alto. Una ventaja táctica gigante. De verdad, todo parecía estar en su contra. Y justo ahí, en ese momento tan crítico, el joven general al mando, Antonio José de Sucre, se para frente a sus tropas y les dice esto. Fíjense que no les promete una victoria fácil, ¿eh? Les recuerda algo mucho más grande, que el destino de un continente entero dependía de lo que ellos hicieran ese día. Y lo que pasó después fue una genialidad táctica. Sucre, en vez de achicarse, tomó la iniciativa. ¡Pum! La infantería de Córdoba lanza una carga frontal que nadie se esperaba, súper audaz, y descoloca por completo a los realistas. Después, la caballería de Miller frena a los jinetes españoles, creando una apertura clave. Y finalmente, la reserva de Lara entra por el centro y destroza la línea enemiga. En cuestión de horas, lo que pintaba para ser una derrota segura se transformó en una victoria, pero aplastante. Y para que nos demos una idea de lo decisivo que fue, vean este número. Casi 1.800 bajas realistas. 1.800, comparado con menos de 400 del lado patriota. La diferencia es brutal. Esto te demuestra la efectividad de la estrategia de Sucre y el valor de sus soldados. El ejército realista quedó, pues, prácticamente aniquilado. Ahora, una victoria así, de esta magnitud, no pasa por casualidad. Fue resultado de la visión y el genio de dos figuras que fueron fundamentales. Vamos a ver quiénes son los arquitectos de esta victoria. Primero, por supuesto, Simón Bolívar. Y esto es clave. Él no estaba físicamente en Ayacucho, pero su presencia se sentía en todo. Él fue quien pensó toda la campaña del sur, quien organizó los ejércitos y, sobre todo, quien mantuvo viva esa llama de la independencia con su gran visión, una Sudamérica unida y libre. Y luego, claro, Antonio José de Sucre. Si Bolívar era el cerebro, la mente maestra, Sucre era el brazo ejecutor, un verdadero genio militar que con tan solo 29 años, imagínense, demostró una madurez y una audacia fuera de serie. Esta espada es el símbolo perfecto de su papel, el instrumento filoso y preciso que hizo realidad la visión de Bolívar en el campo de batalla. Pero bueno, el punto crucial, según la fuente que estamos revisando, no está solo en los líderes, por más geniales que fueran. La clave está en la composición misma de ese ejército que logró la hazaña, en quienes lo formaban. Y es que, a ver, el Ejército Unido Libertador no era el ejército de un solo país,
Para nada. Su composición era continental. Había colombianos, venezolanos, argentinos, chilenos, peruanos. Era una fuerza multinacional, una verdadera mezcla de soldados que habían caminado miles de kilómetros, todos unidos por una única causa, la libertad de Sudamérica. Y aquí está el meollo del asunto. Para los autores de esta publicación, ese ejército no era una simple alianza militar, no, era la encarnación del sueño bolivariano. La famosa Patria Grande dejó de ser una idea abstracta. Allí, en Ayacucho, era una realidad de carne y hueso, con hombres de distintos lugares luchando y muriendo juntos. Y es justo en este punto donde nuestro análisis da un giro fundamental, diría yo, porque ahora pasamos del hecho histórico a su interpretación como una metáfora, un símbolo que, según nos dicen, sigue vivo hoy en día. Porque la publicación nos lanza esta pregunta, que es bastante fuerte. Si Ayacucho fue la gran victoria de la unidad contra un imperio, ¿qué pasó después? ¿De verdad se acabó la lucha por la soberanía ese día en esa pampa? Y esta cita de uno de los autores del libro es, contundente. Básicamente traza una línea directa entre el viejo poder imperial español y lo que él llama las nuevas potencias geopolíticas y económicas. El argumento es claro, el enemigo cambió de cara, de nombre, pero la lucha de fondo, esa sigue. Entonces, la idea que nos presenta el texto es que Ayacucho no es algo que se quedó en el pasado, es una batalla inconclusa, una lucha permanente por la soberanía. La batalla por la autodeterminación, según esta visión, no se acabó cuando capturaron al virrey, sino que se transformó en una pelea contra un absolutismo nuevo, diferente. Y claro, para los autores, la respuesta a este nuevo absolutismo es la misma que en 1824, la unidad. Por eso, ellos ven en los proyectos de integración modernos, como la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, o el ALBA, los ven como los herederos directos de ese proyecto bolivariano, como intentos de hoy en día por construir esa misma patria grande que peleó en Ayacucho. Cuando uno ve una imagen como esta, la de la rendición, es fácil pensar en Ayacucho como el final de algo, ¿no? Como un capítulo que se cerró y se quedó en los libros de historia. Pero la perspectiva de este texto que analizamos es muy distinta. Lo presenta como un tiempo sagrado en la política, o sea, como un momento que está siempre presente. Un evento cuyo significado no se quedó congelado en el pasado, sino que se reactiva una y otra vez en las luchas de hoy. No es solo algo para recordar, es un ideal que todavía se busca alcanzar. Y así cerramos con la misma pregunta tan provocadora que nos deja la fuente. Si la batalla de Ayacucho es en realidad una metáfora de la lucha por una soberanía y una unidad plenas, entonces su final no está escrito en ningún libro de historia. Es una pregunta que sigue abierta y cuya respuesta quizá se esté escribiendo ahora mismo.